Ahora es turno del doctor Alejandro Miranda, que ya tenemos por acá. Una breve reseña antes de presentar su ponencia. El doctor Alejandro Miranda es doctor en psicología, especializado en aprendizaje y cultura digital, con bienes comunes en Internet, profesor de carrera de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de Iztacala. El doctor ha dedicado gran parte de su actividad académica al cambio cultural digital en el ámbito educativo. Entre algunas de sus implementaciones e intervenciones destacadas, tenemos el laboratorio en línea de enseñanza de cómputo y el encuentro en línea de educación y software, así como también, digamos, el encuentro en línea chat, por supuesto, el repositorio educativo de cursos abiertos, también el repositorio universitario en prosa científica y de divulgación, y la metodología instruccional SOC para un entorno para el aprendizaje entre pares. Actualmente es coordinador de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y Educación de la División de Investigación y Posgrado, la UICSE, y jefe del Grupo de Investigación Psicoeducativa de la misma Unidad de Investigación, así como miembro asociado de la Comunidad de Habilidades y Aprendizaje con Tecnología, CHAT, todas en la FES Iztacala UNAM. También es miembro asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Doctor, bueno, pues podría seguir aquí mucho más tiempo en la presentación, pero creo que ya es, creo que todos esperamos mejor que nos comparte un poco de la presentación. Sabemos bien su trayectoria y también, evidentemente, somos parte, de algún modo, del trabajo que hemos descrito. Y pues nada, le dejo el espacio para que nos comparta el proyecto. Adelante, doctor. Sí, Uriel, te iba a escribir por privado, decir, no lo leas todo. No, yo me dije, bueno, hay con un resumen mucho más breve. Bueno, gracias, Uriel. Gracias, Uriel. Les cuento, ya estamos en la parte final. Por primera ocasión en este encuentro soy juez y parte. Nunca había expuesto ante ustedes. O sea, siempre estoy en las moderaciones y en el mezclado de video, pero en realidad es la primera vez que voy a exponer ante ustedes y además expongo como miembro, digamos, de un seminario que, como ya escucharon, se dedicó a la reflexión sobre las actividades colaborativas y el diseño de actividades colaborativas, ¿no? O sea, eso es tal vez lo más importante. Ahora que he visto el resultado, pues sí impacta, ¿eh? O sea, sí, ya vi los desarrollos de mis compañeras y compañeros y pues eso a mí me parece fantástico ver cómo se aplicaron a la tarea, y lo interesante es que pues todos lo hicimos de manera individual, pero al mismo tiempo lo hicimos de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque estuvimos en lo que hoy dirían un tanque de pensamiento. En realidad es una comunidad de práctica y de discurso. Estuvimos platicando mucho sobre la teoría. Ya vieron que tuvimos 2 lecturas base y también sobre la práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a contar qué es lo que yo traigo. El título es engañoso porque, primero, pues sí es el diseño de un recurso educativo abierto. Ojo, no les voy a liberar el recurso porque les cuento que este seminario compilará igualito que en el encuentro, compilará las secuencias instruccionales de todos los que han presentado aquí y se publicarán en abierto, ¿no? ¿Cuándo? Pues hay que tener paciencia. Muy probablemente estaremos el otro año presentando las secuencias de instrucción ya publicadas, ¿no? Igual y sucede antes, no lo sé. Entonces, si bien es abierto, será abierto en un futuro, ¿no? Entonces, tengan un poco de paciencia, y en realidad lo que yo voy a hacer es contarles sobre un guión que diseñé, un guión de colaboración para el desarrollo de textos en línea. Les doy un poco más de contexto de limitación conceptual. Pues el aprendizaje colaborativo es una técnica muy, muy frecuente, ¿no? Siempre está ahí como parte del arreglo educativo. Y a mí lo que me parece sorprendente y lo que además fui entendiendo durante las conversaciones con mis colegas fue que, pues eso, presuponemos que los agrupamientos, o sea, que uno hace el grupo, les da la tarea y que la tarea en sí mismo va a crear el contexto, ¿no? Y ese contexto va a favorecer cosas. Y pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Quienes han ya intentado
implementar tareas colaborativas, se habrán dado cuenta que es difícil, ¿no? O sea, que no resulta como uno quiere, que no lo hacen en las circunstancias que uno necesita, que nunca se obtiene el resultado. Entonces, eso se da la tarea y luego mágicamente pensamos, ¿no?, que las herramientas lo que van a hacer es fomentar habilidades interpersonales y promoverá la eficacia del grupo. Eso está lejos de la realidad, ¿no? Pero pues bueno, parte de la experiencia educativa es ir modificando la realidad. En este sentido, yo me centré en un solo elemento, o sea, no decidí diseñar toda una estrategia colaborativa. Yo tengo un problema particular, ¿no? En una asignatura de séptimo semestre es teórica, y teórica además de esta que erosiona, ¿no? Que es difícil, que además normalmente me dan un grupo recursador, entonces las personas están poco motivadas, y pues el plan de estudios solicita un ensayo. Entonces mi trabajo es ir experimentando, ¿no?, en cómo mejorar la experiencia de la elaboración del ensayo, y pues bueno, una estrategia colaborativa puede ser que sea la función, y decidí que habría que centrarse en las instrucciones para hacer el ensayo colaborativo, ¿no? En este sentido, los guiones pues son simplemente prescripciones, ¿no?, para las tareas colaborativas que tienen como fin, uno, que presuponen que va a haber un aprendizaje, además en colaboración, y que el otro, que se va a fomentar la autorregulación y la conciencia de grupo, ¿no? Esto no lo revisamos en el seminario, ya es de seminario número 2, ¿no? Elementos de segundo nivel, de segundo orden sobre las actividades colaborativas, pero ahí está, ¿no? Es decir, en teoría, un buen guión tendría que ir dosificando, ¿no?, elementos de la cognición, de la autorregulación y de la conciencia de grupo. Entonces, un guión busca como meta ayudar a los aprendices a la regulación cognitiva, a la regulación emocional, la cual es muy importante, la interpersonal, y pues bueno, además crear un sentido de grupo. Eso es lo que debería de hacer un guión. Claro, yo no hice eso, eso dice la teoría, yo no hice eso. Ahorita les cuento, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, ¿no?, o sea, la eficacia de un guión depende directamente de la capacidad de autorregulación de las personas que están ahí, ¿no?, en el agrupamiento, y además de su capacidad de adaptarse a las circunstancias que se les van planeando, más las circunstancias que van surgiendo a partir de la interacción, ¿no?, de los grupos, de los agrupamientos. Entonces, lo que hay ahí, pues, es un montón o sea, se pone en juego un montón de recursos atencionales, de memoria, de síntesis, predicción de la tarea, ¿no? O sea, hay toda una serie de componentes cognitivos que son muy importantes, ¿no? Y la autorregulación los resume. Pero luego, en contraparte, está la conciencia de grupo. La tarea es colaborativa, es decir, normalmente pensamos, ¿no?, en la cognición, pero también hay que pensar que el guión tiene que desarrollar la conciencia de grupo, ¿no? Y que refiere al fenómeno que permite reconocer la existencia de una identidad colectiva, es decir, que cuando yo entro en colaboración no es repartirme la tarea, sino que hay otros, ¿no?, como lo hemos estado aquí, pues, vinculando en las emociones, ¿no? Es decir, el otro también está ahí en los agrupamientos de la colaboración. Para los que han hecho experiencias de ese tipo, saben lo que se puede sufrir, ¿no?, si no hay conciencia del otro en este tipo de elementos, ¿no? Entonces, es fundamental, pues, para el establecimiento de interacciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si no tengo en consideración del otro, nunca voy a entregar a tiempo, simplemente porque pues no tengo consideración del otro, ¿no? Y bueno, la atención plena, ¿no?, el establecimiento de la regulación personal y orientada al grupo, en fin, o sea, digamos, la conciencia del otro y la conciencia del agrupamiento es una parte fundamental y que normalmente no vemos en las disertaciones que hablan sobre el trabajo colaborativo, porque nos centramos en la tarea y no en el agrupamiento. Bueno, la conciencia grupal además se puede dividir en conciencia cognitiva y conciencia social, ¿no? Entonces, la primera es qué tanto se distribuye el conocimiento, la segunda es, pues, qué tan
qué tanto hay, qué tanta idea hay, interpretación hay sobre el otro, ¿no? Entonces, hay que tenerse ahí presentes. Ahora sí, esto es el contexto general de hacia dónde me gustaría llevar mi guión. Mi guión todavía no termina, ¿no? No termina de cristalizar la conciencia del grupo. La mente es que vaya para allá. Ahorita les cuento un poco qué fue lo que hice. Primer paso, lo que hice fue, bueno, primero yo apliqué el guión en los primeros, no diseñé, no solamente diseñé, sino apliqué el guión. Y lo hice en las primeras sesiones del seminario, fueron 16 sesiones. Este guión lo habré aplicado a partir como de la quinta lectura, aprovechando que coyunturalmente iban a desarrollar ya su texto mis alumnos en este semestre, que fue además el semestre anterior, es decir, esto está fresquito, está recién salido, recién cosechado. Entonces, el contexto de intervención, pues es una licenciatura en línea, no les voy a decir cuál, pero ya pueden sacarlas de todo lo que hemos estado diciendo. Usamos la versión 4.2 de Moodle, participaron 21 estudiantes y un docente. En realidad eran más estudiantes, pero algunos estaban ya suspendidos, es decir, habían pedido su baja, ¿no?, del módulo. Entonces, en realidad, trabajaron en la actividad colaborativa 21 estudiantes. Se usó un aula Moodle dentro de este portal institucional, y para este diseño se usó un foro configurado con grupos no visibles, es decir, solamente se pueden ver entre el agrupamiento diseñado, y un taller para recibir los trabajos de forma individual, aunque se hacen de manera grupal, para gestionar la evaluación entre pares, ¿no? Porque yo uso la evaluación entre pares para este tipo de desarrollos. Y bueno, el procedimiento es, la actividad colaborativa se desarrolló en 14 días naturales, es decir, 2 semanas, que corresponden a más o menos 8 horas curriculares de la asignatura teórica en la que estaban inscritos. Es un módulo donde se aborda de manera teórica el ciclo vital, pero ojo, visto desde la óptica escolar. Entonces es muy difícil, porque no es el típico ciclo vital de la infancia y la muerte, sino es el ciclo vital cruzado por la escolaridad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el preescolar con el ciclo vital? ¿Qué sucede en la primaria con el ciclo vital? En fin, es difícil que nuestros estudiantes y nuestros aprendices hagan, digamos, este clic, ¿no?, entre dos elementos que normalmente se ven por separado. Y bueno, se hicieron equipos de trabajo, en este caso 5 agrupamientos homogéneos, lo pongo entre paréntesis, porque la homogeneidad fue, tomé en cuenta el desempeño intraasignatura. Es decir, lo que pues llevé su tabla de desempeño y sobre ese hice grupos homogéneos. ¿Qué quiere decir? Lo dividí en tantos estratos como grupos yo quería, y entonces teníamos a un estudiante de alto desempeño con uno de bajo desempeño, con uno de medio desempeño, ¿no? Entonces, en eso trata la homogeneidad en este caso. Se les notificó en el foro que les dije que se usó, ¿no? Ahí se les notificó y además se les dio la tarea. Y bueno, y la tarea colaborativa consistía en el desarrollo de un ensayo corto sobre uno de los temas de la asignatura, ¿no? Eso era la tarea que les convocaba. Bueno, el guión, esta es una versión corta, ya pronto verán el guión completito, ¿no? El guión completito, uno en la publicación y la otra muy probablemente aparecerá ya en 2 publicaciones de congreso, porque aproveché, ya que lo había hecho, pues aproveché para mandarlo, ¿no? Entonces, pero básicamente les cuento, no es lo que aparece en las instrucciones del estudiante, es una condensación, es un guión que primero les pide que se les avisa del grupo y se les avisa de la tarea, entonces les permite confirmar, y en 3 días naturales. Acuérdense que son 14 días naturales, se les avisa y dices, tú tienes 3 días. Entonces, al 4.º día, el grupo, los que ya confirmaron, tienen la autorización para comenzar a trabajar ya sin esperar al otro, ¿no? Porque anteriormente me pasaba que comenzaban como comenzaban, digamos, a trabajar, pero con toda esta sensación de, híjole, y si llega el otro. Entonces, aquí a los 3 días ya tienen autorización para tomar decisiones y que estas sean válidas. Al 5.º día deben de compartir
un reporte de lectura de la unidad previa, ¿no? Que sirve como detonante de la actividad. Al 7º día deben de informar los acuerdos sobre el guión de contenidos, la distribución de carga de trabajo, es decir, las lecturas, el desarrollo de apartados, los roles y funciones para la escritura, integración y revisión del ensayo, así como el medio en donde se desarrollaría su ensayo, porque les pido que me pongan un medio, que ellos lo elijan, que puede ser en un documento en línea de Office, o que puede ser un documento de Drive, o que puede ser, es decir, mientras todos pueden escribir de manera colaborativa y yo puedo observar el proceso, puede ser cualquiera que ellos decidan. Y por último, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de compartir la última versión del documento? Es decir, esta persona que literalmente le va a poner portada, lo va a hermosear y lo va a perfilar para su entrega. Esa persona lo entrega en el foro y entonces, antes del cierre, tienen que hacer otra reunión en donde deciden quiénes participaron y ponderan el orden, abro paréntesis, porque esto se va a una revista estudiantil, ¿no? Entonces, claro, sí, tiene la calidad y, en fin, ponderan el orden y además quién participó, ¿no? Porque a ese momento dejar afuera aquellos que no acompañaron o no aportaron, ¿no? Eso lo decide el grupo y tienen que entregar evidencia de su reunión y de su decisión. Y finalmente se comparte en el foro y ellos deben de subirlo al taller para ya la estrategia de coevaluación. No vamos a hablar de la coevaluación acá, no estamos hablando de este guión en particular. Les digo que esta es la versión corta para la presentación. Bueno, entonces si se fijan, solo se usó el foro como medio principal y el taller para recibir el documento final, ¿no? Eso es lo que se usó como herramientas dentro del aula y un documento que está fuera, ¿no? Es decir, que no está dentro del ámbito institucional, sino que ellos son los propietarios y me invitan a mí para ver cómo colaboran, ¿no? Y en realidad me invitan solamente para cuando hay tensión, ¿no? Cuando alguien acusa que no colaboró, entonces ya entro al documento, veo la historia de ediciones, ¿no? Y veo si efectivamente o no tienen razón en acusar a una persona de que no aportó o de que, en fin, o sea, sirve en realidad no para dar seguimiento a la escritura, sino sirve para tener, digamos, pues eso, un punto de corte si hay un tipo de conflicto, ¿no? Bueno, se elaboró una lista de cotejo basado en las cosas, en la lista de actividades que prescribía el guión. Y luego, en una hoja de cálculo, se diseñó una matriz de datos en la que los renglones integraban la lista de cotejos, las columnas contenían a los integrantes. Se dio lectura a los hilos de mensaje, ¿no? Y entonces ahí me tienen leyendo, codificando, ¿no? Leyendo y codificando. Y total que fui registrando qué hizo cada persona en el foro en particular, ¿no? Entonces, el resultado fue una matriz de actividades realizada por equipo e integrantes. Yo, gran sorpresa, porque yo iba nada más por el análisis, es decir, pues para ver qué habíamos hecho con el guión, ¿no? Y lo que resultó fue esto, una hermosa visualización de las prescripciones de actividades, ¿no? Del guión que les piden cristalizar en el foro del grupo. Entonces, lo que uno puede ver es, si se fijan, están los 5 grupos, las que están, cada grupo lo pueden ver en los recuadros, pues mucho más marcados. Entonces ustedes pueden ver el desempeño de los grupos dependiendo de si es rojo o es verde. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que lo que hay es, si es rojo esa persona no entregó o no hizo esa actividad, si es verde esa persona sí entregó y sí hizo esa actividad. Entonces se vuelve, digamos, interesante porque es literalmente mi lista de cotejo de si pasó o no pasó, si pasó o no pasó. Entonces, lo que tenemos ahora es un mapa de calor que nos indica la salud de apego al guión, ¿no? A las actividades colaborativas prescritas por el guión que se desarrolló. No se los voy a describir acá por el tiempo, pero imagínense que está dividido en etapas, ahí lo pueden ver, ¿no? Están divididas en etapas, la inicial, en fin, o sea, está dividido en etapas y uno puede ver qué tanto se apegaron. En la parte de abajo pueden observar una puntuación, que es la puntuación que se dio en la coevaluación. Y, ojo, así de manera cualitativa, ¿no? O sea, aquí habría que hacer una correlación. No la hice en este caso, yo no estaba buscando esto, pero ustedes pueden ver con toda claridad, ¿no? Como quien no se apegó al guión pues tiene puntajes menores.
¿Qué quiere decir eso? No que el guión sea efectivo, sino que puede ser que este grupo en particular pues le fue difícil afrontar la tarea, porque verán que nada más se reportaron al inicio y entregaron, ¿no? O sea, eso es básicamente. En cambio, los otros grupos se puede observar cómo se van apegando a la tarea, ¿no? En fin, o sea, nada complicado como lo verán, o sea, en realidad simplemente es disectar el guión, ver qué prescripción tenía, y entonces ir codificando, ¿no? Si cumplían o no con la meta. Esto, yo no iba por una visualización del guión. En realidad esto fue un accidente al estar codificando y me pareció que podía decantar y representar de manera muy simple cómo funciona un guión o no en un grupo, en una actividad de desarrollo de un texto. Entonces, para ya ir concluyendo, bueno, lo que tenemos pues es un estudio exploratorio, surgió a partir de la luz de las primeras lecturas de este seminario y yo decidí implementarlo. Claro que es exploratorio, que es descriptivo y sobre todo es no generalizable, solamente recogí una experiencia, ¿no? Así para ir perfilando el desarrollo de mi guión. Es evidente que el apego al guión funciona, al menos de manera preliminar. Habría que hacer otro estudio, ¿no? Digamos, cuidando tener un poco más de grupos, ¿no? Y tener las condiciones para poder correlacionarlo con efectividad, además de recoger otros datos, ¿no? Porque pues yo estaba sentado en el guión y no recogí datos de acompañamiento que explicaran algunas de las cosas que se pudieron ver ahí, ¿no? La matriz de datos permite el análisis del aporte de una tarea conjunta con el aporte individual y esto entonces nos permite rápidamente calificar individualmente una tarea colaborativa. Acá estaba hablando de apego al guión, pero también se puede hacer con las aportaciones al wiki, en fin, o sea, permite que lo colaborativo se segmente y se vaya cuantificando y cualificando a partir del aporte individual. Eso es lo que a mí me parece maravilloso, pues ahí abajo, ¿no? O sea, que me parece así fantástico que uno pueda bajar a ese nivel y poder decir, oye, pues sí, sacaron 10 ellos, pero tú sacaste 7, porque en realidad, mira, no hiciste esto y no hiciste aquello, ¿no? O a la inversa, sacaron 7, pero híjole, en realidad tú los arrastraste, tal vez necesitas una ponderación de un punto extra, porque en realidad tú desarrollaste el trabajo. Y bueno, la representación, este mapa que yo les mostraba en la parte anterior, ¿no? En realidad en sí mismo, ¿no? Si se hace rápidamente, puede servir de retroalimentación formativa para los grupos. Es decir, si uno les proporciona este mapa de calor, les puede dar una retroalimentación puntual muy simple, ¿no? Rápida, de cómo fue su desempeño y de dónde mejorar, ¿no? De dónde mejorar en este ritmo que tienen que llevar los agrupamientos en una actividad colaborativa. Y bueno, lo último es, tengo que ajustar el guión, pues para que vaya teniendo este énfasis en la conciencia grupal, en la cognitiva y en la social, ¿no? Que serían como los elementos que aún no están. Aquí está simplemente centrado en la tarea misma, que era lo que a mí me importaba, porque ustedes saben, ¿no? Que los agrupamientos y los textos colaborativos siempre son difíciles de dar seguimiento. Acá, con el guión y la dosificación de las entregas, lo que logré es ir teniendo unas pequeñas radiografías de ciertos momentos importantes en la colaboración durante 2 semanas y que me dan una idea de cuál es el aporte de los estudiantes. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar el argumento. Ahora sí, ¿qué sigue? A mí me parece muy interesante, sobre todo porque la retroalimentación de los alumnos no es algo tan común en cuanto a la síntesis que representa esta manera de representar la información. Creo que el trabajo de los docentes detrás del aula, o sea, previo al aula, es bastante amplio y a veces puede abrumarlos en cuanto a lo que requieren preparar para poder siquiera medir el trabajo colaborativo. Y creo que una herramienta como esta pues permite precisamente que el trabajo sea mucho más práctico, se invierta menos tiempo y se obtengan muchos mejores datos. Y yo creo que hay un concepto que al menos en los comentarios como que es muy constante y es el de conciencia grupal y esta idea de trabajar todos en función de un objetivo.
No sé, doctor, si quiera comentar respecto de este concepto de conciencia grupal y de qué reflexiones nos puede dar como, como digamos, planificadores de actividades como estas. Sí, 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 en realidad es algo que, como verán, apenas voy a comenzar a trabajar. Uno, porque si se fijan, siempre que pensamos en la colaboración, pensamos en la tarea. Y en realidad, ahí está el error. Por eso nunca tenemos grupos que colaboran, porque está centrado en el cumplimiento de la tarea y como de lo que se trata es evaluar el objeto o resultado de la tarea, pues no colaboran porque lo que quieren es que se termine rápido el objeto y algunas veces, lo voy a decir de manera muy coloquial, las personas estorban para terminar el objeto. Entonces terminan diciendo, no, la manera de colaborar es no colaborando. ¿Qué te parece si vas por las tortas, no? Yo soy lo suficientemente viejo para que en los agrupamientos de colaboración de mi época había quien le tocaba escribirlo a máquina mecánica. O sea, era una tarea súper pesada. Y entonces el aporte no era escribir, leer, ¿no? Hacer notas, era escribir el texto. Después se convirtió en quién paga la impresión, o sea, pues porque se pagaba. Entonces, la conciencia de grupo cambia la óptica y tú dices, ¿cómo hacemos para que intercambien información, que sería la cognitiva, ¿no? Y que haya ganancia equitativa, pero también cómo hacemos para que tengan presente al otro. Y entonces, este encuentro me ha dado muchas ideas al respecto, es decir, es necesario que integrar como parte de la tarea colaborativa, pues la idea del otro y se puede hacer a partir de evaluaciones de las condiciones del otro. O sea, imagínense en estos grupos homogéneos que desarrollo, pues, no sé, imagínense autoaplicaciones así muy simples de qué tan hábil soy para leer, cuánto me tardo, ¿no? Qué tan hábil soy para escribir, cuánto me tardo. Y eso les permitiría, por ejemplo, para algunas estrategias, pues ir decidiendo cómo integran la actividad, ¿no? Y a quién le reparten el rol, porque hay otro tipo de prescripciones. De hecho, lo escuchamos, algunas compañeras decidieron que ellas asignaban el rol o que el grupo decidía qué rol iba a tomar. Pero si uno tiene una evaluación, pues no objetiva, pero una evaluación del tipo de habilidades que yo tengo, pues yo tengo que tener presente a otro. Y luego la otra es diseñar una cosa que permita premiar la presencia del otro, ¿no? Es decir, invento, o sea, y si quieres así muy conductual, porque pues también funciona, ¿no? Pues punto doble para quien llegue temprano, ¿no? O sea, la conciencia del otro es tener presente que el otro también tiene tiempo, que tiene actividades, ¿no? Y que si yo llego tarde, o que entrego tarde, o que respondo tarde, no estoy en consideración del otro. Entonces, ese es tal vez como el punto más álgido y más difícil, ¿no? Sí, es el punto en el cual la complejidad de los individuos se pone en juego y que es bien complicado para el docente, pero creo que con herramientas como estas precisamente podemos tratar de aminorar este impacto de la realidad, por así decirlo, de las situaciones particulares, ¿no? que presentan los alumnos. Y bueno, no sé si de tiempo, bueno, estamos ya por finalizar y me parece que uno de los elementos más interesantes que podemos abstraer de la presentación es la posibilidad de crear herramientas que en un principio aprenderlas puede ser complicado entender cómo funciona el monitoreo de un equipo, cómo funciona el mapa de calor, pero una vez que uno las domina, nos facilita en la vida, ¿no? Y creo que la idea aquí precisamente es esa, tener espacios como estos para aprender a dominar herramientas que nos faciliten las cosas, como en este caso el monitoreo de un equipo. Y creo que hemos tenido bastantes experiencias relacionadas con ello y me parece, doctor, que pues podríamos concluir con la necesidad de crear espacios muchos más como estos en los que compartamos experiencias que nos puedan servir a todos. No sé, yo creo que a todos sin cualquier tipo de dificultad y de reto en cuanto a la docencia, ¿no? Pues sí, yo nada más reitero, ¿no? Que no iba por el mapa de calor, surgió porque la codificación sí lo permitió, o sea, son una matriz de datos bien simple, ¿no? Sí, las típicas de SPSS de 1 y 0,
Entonces llegó un insight de decir, si lo represento visualmente va a ser más fácil. Estaba escribiendo un pequeño texto, les decía, para un congreso. Entonces, pues si lo pinto de color es más fácil expresarlo, y ahí salió el mapa, y eso caí en cuenta que esa misma estrategia sirve para la retroalimentación formativa, que tal vez es lo más importante, ¿no? En fin, y es muy simple implementar. Lo que sí requiere es trabajo contingente, es decir, pues una vez que suceda, apúrate para que leer y codificar y retroalimentar, para que tenga fuerza, ¿no? Pero bueno, espero que les haya sido de utilidad, ¿no? Que les haya sido de utilidad. Como soy juez y parte, ahora me toca despedir a Uriel, ¿no? Entonces, gracias, Uriel, por la ayuda. Aprovecho para decirte que me da gusto verte. Entonces, los que no saben, Uriel es parte del grupo de investigación, entonces, pero no lo he visto en esta situación pandémica. Entonces, pues bueno, eso, ya al aire te mandé saludos. Gracias.